Bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Es un total gusto para mí que ustedes, nuestra audiencia del escritorio, puedan estar con nosotros en este tercer episodio del programa. Llega un espacio para que aprendas esos derechos con los que cuentas. Y nadie dijo que es aburrido, yo creo que te divertirá. El escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. En este tercer episodio nos encontramos en un lugar muy especial y es la Universidad para la Paz, ubicada acá en Bucaramanga, en la Universidad de Santander. Y nada más y nada menos que con su director, el doctor Carlos Alberto Gutiérrez Cortés. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta que es su casa. Es la casa de los bumangueses, de los santanderianos, de los colombianos. Y por mandato del Sistema de Naciones Unidas y por mandato de la Rectoría General de la Universidad para la Paz en Costa Rica, tenemos injerencia en toda la parte del nororiente colombiano, donde están las sedes de la Universidad de Santander, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Arauca, Yopal, Sabana, Sabaneta y Bogotá. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que estamos muy honrados de que usted se encuentre acá con nosotros, con nuestra audiencia del escritorio de Luis. Déjeme comentarle un poquito sobre lo que vamos a hablar. Quiero que hablemos sobre paz en tierra de conflictos, porque históricamente nuestro país ha sido golpeado por la violencia muchas veces y sabemos que los colombianos han tenido esto marcado en la memoria durante décadas debido a tantos enfrentamientos que se han dado entre las guerrillas, debido a tantos grupos paramilitares, a tantos contextos del narcotráfico. Podemos pensar y nombrar muchas cosas, pero yo quería de pronto poner un contexto y es, vivimos en un país que históricamente y culturalmente tiene un historial de violencia, ¿cierto? Entonces, me gustaría que nuestra primera pregunta sea, ¿cómo podemos hablar de paz en un país violento por historia y por cultura? Pero vale la pena mirar lo siguiente, la humanidad, en lo que es la historia de la humanidad, siempre han habido conflictos. Claro. Y los conflictos de alguna manera generan, dada la posición de cada cual, generan estructuras de violencia. Y eso es lo que de alguna manera habría que mirar. ¿Cuáles son las causas? Y en torno a las causas, ¿cuáles son los efectos? Y cuáles son las problemáticas que la originaron. Ya lo decías, Colombia es un país, y nos lo dicen, violento por naturaleza y violentos por cultura. O sea, de alguna manera somos aguerridos, y más en esta tierra árida de Santander. Sí, así es. Por mayor condición humana, la gente tiende a ser no conflictiva, sino tiende a ser violenta. Sí. Y en nuestro aspecto cultural, de alguna manera lo expresamos no solamente en el hablar, no solamente en el actuar, sino en la manera como la gente se interrelaciona. Y como eso genera precisamente por no tener condiciones y posibilidades de aprender a negociar. Y en torno a aprender a negociar, poder tener posturas que lleven a lo que buscamos. ¿Y qué es lo que buscamos? Que haya convivencia, que haya una tolerancia, que haya una coexistencia pacífica. Claro. Y en torno a eso, a través de la comprensión, poder llegar a una solución. Y los conflictos se generan desde lo personal. Vivimos en conflictos como personas, claro. Vivimos en conflictos familiares, vivimos en conflictos sociales, vivimos en conflictos empresariales. Y las condiciones son las que de alguna manera inciden para que las cosas se den. Por eso hablaba de que hay que analizar las causas y en torno a las causas determinar cuáles son las consecuencias y cuál es la manera a través de la cual las comunidades reaccionan. Muy interesante lo que me comenta, doctor Carlos. Mire que yo creo que en Colombia es muy importante hablar de paz porque queremos un futuro mejor. Entonces, cuando queremos un futuro proyectado hacia la paz, tenemos que comenzar a trabajarlo desde el presente. Por esa razón quisiera preguntarle, ya que usted es director de la Universidad para la Paz y algunos estudiantes o incluso personas del común desconocen qué es esta universidad, cuáles son sus fines, cuáles son sus objetivos, me gustaría que nos contara a todos nosotros
¿qué es la Universidad para la Paz y cuál es el fin que busca la misma? Bueno, primero que todo, la Universidad para la Paz tiene un mandato hace 42 años, conferido por el Sistema de Naciones Unidas. 196 presidentes del mundo se reunieron y en torno a ellos dijeron, hombre, hay una serie de conflictos, hay situaciones, ¿cómo hacemos para manejarlo? Hay que arreglar esto. Y realmente la manera de manejarlo es a través de la gestión del conocimiento, es a través de la educación, es a través de promover cultura. Y si lo queremos hablar de paz, primero que todo tenemos que entender qué es la paz y para qué sirve la paz. Es lo propio. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, en tu caso, ¿qué opinas que es la paz? Bueno, ¿Qué crees que es la paz? Bueno, mire, esta entrevista se cambió. Bueno, yo creo que la paz es un mecanismo y a través es un derecho, ¿no? Es un derecho de las personas del común y a su vez es un mecanismo en el cual nosotros podemos manejar una convivencia con tolerancia, ¿cierto? Yo creo que la paz se ve reflejada en la tolerancia y en la convivencia del país, porque si no tenemos una convivencia sana, respetuosa, pacífica, finalmente no podemos llegar a un buen futuro. Entonces me gustaría que de pronto usted nos comentara para usted qué es la paz. Bueno, cuando hablamos de paz, hablar de paz es cómo de alguna manera tenemos una coexistencia pacífica, pacífica en el sentido de que si hay violencia, y la violencia se arraiga por alguna de las causas. Sí. ¿Cómo hacemos para que aprendamos a manejar esas situaciones? Y en torno a manejar esas situaciones, tener un proceso de armonía, de convivencia, de tolerancia, sobre todo de tolerancia, que es tal vez lo que nos afecta demasiado. Y en función de ello, lograr un mejor vivir, una mejor calidad de vida, una mejor soporte de la vida. Es decir, que la paz se educa. Claro, la paz nace de una cultura. Es una cultura y a través de la cultura se generan procesos en los cuales básicamente lo que se busca ¿qué es? Primero, aprender a manejar el conflicto. Y aprender a manejar el conflicto es identificarlo, valorarlo, cuantificarlo, negociarlo, negociar las posturas, porque eso es lo que lleva a la situación de violencia. Cuando no hay entendimiento y no hay la manera de mirar cuál es la posición de cada cual, cómo lo aborda y cómo lo afecta. Y en torno a eso, ¿cómo afecta a esa colectividad? Ese es el problema. Entonces, en la Universidad para la Paz podemos aprender todo esto. Naciones Unidas, como pilares fundamentales, habla de 4 pilares. Sí. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Primero, los derechos humanos. Tratamos con la gente, convivimos con la gente, luchamos por la gente, interrelacionamos con la gente. ¿Y hay personas que no conocen los derechos humanos? Los derechos humanos, o sea, de alguna manera los 30 artículos que definen la estructura de los derechos humanos. Son 30 derechos que tenemos apenas nacemos, ¿no? Son 30 derechos que por naturaleza están dados. Inherentes a nosotros. Inherentes al ser humano. Y podemos estudiarlos entonces en la Universidad para la Paz. La idea es cómo a partir de los derechos humanos el primer pilar. Aprendemos a mirar en torno a los derechos humanos, o sea, en torno a tomar al ser humano como el elemento central de todo proceso de intervención y de todo proceso de desarrollo. A partir de tener esa postura, podemos hablar de lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Cómo la interrelación se genera en procesos democráticos. Democracia. Entonces, el segundo elemento es la democracia. Wow. Y la democracia es cómo puedo expresar, cómo puedo participar, cómo en términos de saber que hay unos derechos y hay unos deberes, podemos coexistir. ¿Cómo puedo ser tenido en cuenta? ¿Cómo puedo no solamente ser tenido en cuenta, sino saber que convivo con otros? Y en torno a ese convivir con otros, establecemos relación. Fíjese que en nuestro país es muy común que se lleven los conflictos hacia las protestas. Incluso un catedrático, un profesor de la universidad en esta semana nos decía, hay muchas razones para protestar, pero ¿por qué no buscamos razones para proponer arreglos? Entonces, la idea es que para que podamos tener paz, podamos llevar de la protesta a la propuesta social, ¿cierto? Sí, maravilloso. Y eso sería democracia, el segundo pilar. Cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de autoridad, cuando hablamos de legitimidad y cuando hablamos de poder. Uy. ¿Sí ve? O sea, autoridad, hablar de la autoridad, hablar del poder, son los elementos a través de los cuales se enmarca una democracia, que es la manera de poder interrelacionar. Y cuando hablamos de la normatividad enmarcada en la legalidad, ¿qué nos da? Pautas, caminos, cursos de acción. Y en torno a eso podemos interactuar, sabiendo que existen unas normas
sabiendo que existen unas limitantes y sabiendo que existen unas maneras de actuar. Y entonces esto nos lleva a un tercer pilar. El tercer pilar, como le decía, que es lo que nosotros llamamos esa relación de la democracia, nos lleva a nosotros a la relación de Estado-poder. ¿Cierto? O sea, hablamos del Estado y hablamos del poder. El poder dado a través de la legitimidad, dado a través de, como le decía, la autoridad. Y en función de eso, tomamos un último elemento. El otro elemento tiene que ver con la paz. ¿Cómo hacemos para poder generar esa relación? Y la paz no solamente es la paz en el trato entre las personas, sino la paz es cómo aprendemos a convivir con el sistema en el cual estamos inmersos. Es decir, de alguna manera hablamos de la sostenibilidad, ¿cierto? O sea, empezamos a integrar la parte ambiental y en torno a esa parte ambiental los elementos naturales y todo lo que tiene que ver con el agua, con el aire, ¿cierto? Con los elementos a través de los cuales... Ser amigables también y tener paz con el medio ambiente, no solamente con las personas. Por eso, bien valioso que las normas y las pautas que establecen como mecanismos de acción para lo que es la vigencia 2030 tienen que ver con los ODS 2030. Y cuando hablamos de los ODS 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen que ver con ¿qué? Con las personas, tienen que ver con el planeta, con la preservación, el mantenimiento, la sustentabilidad, la sostenibilidad del planeta. Tienen que ver con el progreso, porque si hay personas interactuando en un ambiente, tenemos que aprovechar los recursos y en torno a eso tenemos que generar progreso. Y además de progreso, tenemos que hablar de las alianzas, porque no lo tenemos todo. Tenemos gestión, tenemos conocimiento, tenemos maquinaria, tenemos músculo financiero, tenemos mercado, pero tenemos que buscar realmente cuáles son los actores que interactúan ahí para generar alianzas. Y por último elemento, dentro de los 5 que marcan los 17 ODS, es la paz. Qué lindo, qué bonito de verdad. Y entonces en este caso, si yo estudio en la Universidad para la Paz, que incluso es una universidad de las Naciones Unidas, entonces me certificaría la ONU, yo quisiera preguntarle qué tan conveniente, si yo lo veo desde la perspectiva de un estudiante, qué tan conveniente, qué tantas garantías me ofrece estudiar en la Universidad para la Paz cuando yo me enfrente al mundo laboral. Maravilloso. Miren lo siguiente, o sea, algo que buscamos y es por el cual, primero que todo, la UDES es objeto y este es un honor inmensamente grande. Siempre lo compartimos con el doctor Fernando Vargas, que de alguna manera es el artífice del proyecto. Y ha sido de fundamental apoyo, ¿no? Decimos, hombre, este es un orgullo inmensamente grande. Es la primera vez que el sistema de Naciones Unidas, el sistema como tal, tiene una sede en una universidad privada y una universidad, permítame decirlo, parroquial. No son capitales. Esta es una provincia de Colombia. ¡Qué privilegio! Claro, eso es. ¿Y por qué la UDES fue favorecida? Primero porque se demostró desde el punto de vista de los resultados, y lo tuvimos en el año 2021. Fuimos la universidad de mayor producción y calificación científica. Tremendo. O sea, eso es un reto importantísimo, superando países que durante muchos años tenían la hegemonía y el liderazgo: México, Brasil, Argentina, ¿cierto? Es decir, que esto destaca incluso a la ciudad, no solamente a la universidad, sino también a Bucaramanga. Sobre todo en salud. Y este grupo Masira, que es el que lidera nuestro señor rector, que es un gran orgullo, el doctor Patricio López Jaramillo, fue catalogado el científico número 1 en publicación y citación científica. Eso estuve viendo por... Y la semana pasada le dieron la calificación del científico número 1 en Colombia, el investigador número 1 en Colombia. Y él lo dice, el investigador número 1 no está en Bogotá, no está en Medellín, no está en Cali, está en Bucaramanga. Está aquí. Eso para nosotros tiene que ser un orgullo impresionante. Debe ser. Y fue un elemento a través del cual el sistema escogió a la UDES para que fuera la sede de la universidad. Y en ese sentido, además de eso, estamos en un área privilegiada, digamos, desde el punto de vista de lo que podemos intervenir, lo que podemos hacer. Estamos en todo el nororiente colombiano. Decíamos Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, estamos en Arauca, estamos en Sabaneta, en Bogotá, y tenemos injerencia en La Guajira y algunos proyectos que desarrolla a través de Yopal. ¿Eso qué quiere decir? Todo el área de influencia con quien de alguna manera, en términos de lo que en los últimos periodos ha sido la situación de conflicto, que es la relación con Venezuela,
Sí. Tenemos un área de intervención maravillosa para poder actuar, para poder intervenir, para poder aportar, para poder transformar. Es decir, que ha abarcado mucho territorio, porque incluso me mencionaba La Guajira. Yo soy guajiro a todo honor, a todo orgullo. Quería saber qué están desarrollando por allá, qué se está adelantando en el norte del país. Quiero contarle, primero que todo, desde la Fundación Mujer y Hogar, Claro. que es una fundación, digamos, la parte de alguna manera filantrópica que tiene la universidad, ejercen un trabajo muy lindo allí en La Guajira. Qué bonito. Con la comunidad de Guayú. Pero en este momento, a través del doctorado en energía y de los procesos, esta es la UDES Verde. Claro. Y como UDES Verde es una institución sustentable, sostenible, y es modelo en América Latina, no solamente en Colombia. Así es. ¿Qué están haciendo en este momento? Hay un proyecto liderado por la fundación, liderado por el doctor Fernando Vargas, por nuestro rector, en el cual lo que se busca es, a través de energía solar, llevar energía a las comunidades que están en toda la parte esta de La Guajira. Aprovechar los recursos, porque La aprovechar Guajira el recurso que hay allí. es un departamento rico en recursos naturales, sobre todo en el sol. O sea, tenemos sol, además de tener sol, tenemos aire. Entonces, ¿cómo a través de eso, desde el doctorado en energía, empezamos a generar intervención?